El electrocardiograma es un examen básico de esos del cual hemos escuchado hablar muchas veces y aunque antes pensábamos que era un examen específico como para personas que tenían algún problema en el corazón o que se estaban infartando o que tenían dolor en el pecho, pues hoy en día sabemos que es un examen fundamental que todo deportista se debería de hacer, pero muchas veces no sabemos por qué un deportista se debería hacer este examen. En este tutorial te voy a compartir rápidamente toda la información relacionada con el electrocardiograma, qué es lo que vemos en un electrocardiograma y por qué un deportista se debe hacer un electrocardiograma con una periodicidad se recomienda cada 2 años, sin embargo, muchas veces lo sugerimos por lo menos una vez al año para hacer un buen seguimiento. Lo primero, entonces, te voy a comentar rápidamente algunas generalidades sobre la electrocardiografía, cuál es el papel del electrocardiograma en la evaluación médica deportiva, en la evaluación preparticipativa de un atleta y vamos a mirar qué son esos hallazgos comunes, que son unos hallazgos que son como borderline y que son hallazgos que definitivamente son no comunes en los atletas. Cuando hablamos de hallazgos comunes, son unos cambios en el electrocardiograma, como les voy a mostrar ahorita, que, que son que pueden ser anormales en la población que no hace ejercicio, pero que son comunes y normales en los atletas cuando ya tienen adaptaciones cardiovasculares. Y cuando hablo de hallazgos no comunes, son unos cambios que definitivamente en un deportista nos pueden sugerir la presencia de una de las enfermedades o de las alteraciones que causan muerte súbita en un deportista y ya evaluar el papel de este examen en esa evaluación preparticipativa. Entonces lo primero que quiero que sepas, pues no voy a profundizar mucho en la historia, sin embargo, este no es un examen nuevo, esto es un examen que en alrededor del año 1900, 1800 se encontró que la actividad, que el corazón tenía una actividad eléctrica y que esa actividad eléctrica se podía registrar. Se empezó a hacer el análisis y se encontraron esta forma y con los estudios se ha encontrado la correlación entre el funcionamiento del corazón desde el punto de vista eléctrico y las formas que nos da un electrocardiograma. Pero el electrocardiograma no solamente mide la actividad eléctrica, es decir, el ritmo, sino que también de acuerdo al tamaño de estas ondas, a la presencia de hacia arriba es una onda positiva, hacia abajo es una onda negativa o inversa, la presencia de una onda negativa o la presencia de una onda invertida nos puede alertar sobre algunas alteraciones electrocardiográficas, algunas alteraciones cardiovasculares que pueden estar asociados a cambios en el ritmo, a alteraciones funcionales del corazón, a anormalidades estructurales. En el corazón del atleta encontramos algunos de esos cambios que se consideran normales para el atleta. Generalmente en el electrocardiograma vamos a ver esto, presencias de esto que se llaman complejos. Esto que ustedes ven aquí es un complejo y un complejo equivale a una contracción y relajación o recuperación de cada latido cardíaco. Esta primera onda, si vamos a evaluar uno de estos complejos, aquí lo voy a colocar más amplio, acá está más amplio. En primer lugar se ve esta onda que se le llama la onda P y es una onda que equivale a la despolarización o a la contracción de las aurículas, es decir, la parte superior del corazón. No hay una diferencia entre aurícula izquierda o derecha, básicamente la actividad eléctrica nos muestra las aurículas, es decir, la parte superior. Esta segunda parte del electrocardiograma nos muestra el complejo QRS, que es básicamente la despolarización de los ventrículos. Tampoco hay una diferencia entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Los dos ventrículos desde la actividad eléctrica se despolarizan.
en el mismo momento. Posteriormente vemos una onda que se llama la onda T, que es la onda como de repolarización de esos ventrículos, es decir, como si la carga bajara y posteriormente se da una onda hacia arriba, que no, como una onda inversa, por decirlo de alguna forma. Pero es como acá el proceso donde ya esta descarga, como si hubiera una recarga. Entonces, esto es lo que vemos en un electrocardiograma, unas ondas, ese conjunto de ondas se llama complejo y ese complejo básicamente hace referencia a cada latido cardíaco. Es decir, en un electrocardiograma debemos ver esto. Acá vemos el electrocardiograma de un deportista, de una persona físicamente activa. Un electrocardiograma tiene, llamamos 12 derivaciones, de acuerdo a donde se colocan estos electrodos, estos que se colocan en el pecho, se colocan 6 electrodos, nos miden unas derivaciones que se llaman B1, B2, B3, B4, B5, B6, es como la parte anterior, y hay unas derivaciones, unos electrodos que se colocan en las extremidades, uno en el antebrazo derecho, otro izquierdo, otro pierna derecha, otro pierna izquierda. De acuerdo a eso, entonces salen un conjunto de 12 derivaciones. Esas 12 derivaciones son estas que ustedes ven acá: B1, B2, B3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, y entre todas nos evalúan como todas las caras del corazón, si por decirlo así. Entonces, estas B1, B2, B3, B4, B5, B6 nos evalúan como toda la parte anterior del corazón. Esta D2, D1, D3 y ABF nos miran la cara inferior, D2 y ABL nos miran la cara lateral izquierda. Entonces, de acuerdo a eso, el médico ya evalúa cada una de las estructuras de forma indirecta, y aquí, por ejemplo, en este D2 vemos cómo están lo que yo les mostraba ahorita, los complejos. Complejo, 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 onda P, complejo QRS, onda T. Y de acuerdo a cómo se comportan estas ondas, nosotros determinamos a través de unos criterios si un electrocardiograma es normal o anormal. Entonces, lo primero que hay que saber es eso, es que qué evalúa el electrocardiograma, dónde se colocan los electrodos, qué derivaciones nos dan, y nosotros ya sabemos cuál es la forma normal de un electrocardiograma. Entonces tenemos que desde hace muchos años se viene estudiando estos hallazgos electrocardiográficos en los deportistas para tratar de clasificar qué son hallazgos como normales en ese corazón de atleta, que pueden ser anormales en la población general, y qué hallazgos son realmente anormales en deportistas. Entonces, por ejemplo, hay publicaciones del año, pues del 2009 hacia atrás hay muchas, y luego del 2010 hacia adelante hay otras, y actualmente estamos trabajando con unas guías del año 2015 que básicamente consolidó toda la información y que han permitido que el análisis del electrocardiograma en deportistas sea más preciso, sea más confiable. Entonces, lo primero que hay que saber es que el electrocardiograma hace parte de la evaluación preparticipativa de todos los deportistas. Todos los deportistas deberían de tener un electrocardiograma, y que eso nos podría ayudar a determinar o a descartar algunas causas de muerte súbita que puedan, digamos, algunas alteraciones, nos ayudarían a descartar algunas alteraciones que pueden llevar al deportista a una muerte súbita. No necesariamente una persona que tenga estas condiciones, pues, o que estos hallazgos, sí o sí se va a morir, pero lo que estamos haciendo es descartar la presencia de esas alteraciones que pueden llevar a muerte súbita. La muerte súbita como tal, pues es realmente el mayor temor que tenemos los deportistas, que tenemos los entrenadores, que tenemos los médicos frente a un evento adverso en el deporte. Y en Estados Unidos, por ejemplo, aunque se ha determinado
en el común de los atletas, en el total de los atletas, una incidencia menor a 1 por cada 100.000 atletas año. En Italia la prevalencia ha sido mayor según diferentes estudios, pero también tenemos que en población específica, como corredores de maratón, eh, específicamente hay una incidencia de 1 por cada 10.000 maratonistas, lo cual hace que el riesgo sea alto. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en un electrocardiograma que nos pueda hacer pensar que que el electrocardiograma, pues que estos deportistas puedan tener alguna causa de muerte súbita? Las causas más comunes de muerte súbita en los deportistas son estas. Esto que se llama una cardiomiopatía hipertrófica es que el corazón se crece de forma anormal. Normalmente el deportista, el corazón se crece hacia afuera, pero en la cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad congénita y el corazón se crece hacia adentro. Hay otra causa que se llama la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Es un ventrículo derecho que tiene una actividad eléctrica anormal y que es común en Europa. Sin embargo, también en los países, en los latinos y en americanos también se ha encontrado. No es la causa más común, pero también se ha encontrado. Tenemos también que la obstrucción de arterias coronarias también puede ser una causa de muerte súbita, principalmente en aquellos deportistas de mediana edad, mayores a 35 años, que puedan tener algunos antecedentes previos porque fueron fumadores, porque tuvieron obesidad, exceso de peso, colesterol elevado, arterias coronarias, pues como todos los factores que llevan a los procesos de aterosclerosis, que es la obstrucción de las arterias, y también se pueden infartar. Y hay otras causas que ya son arritmias que alteran el ritmo normal del corazón. La frecuencia cardíaca normal de una persona va entre 60 a 100 latidos por minuto. En deportistas, y estos latidos, como yo les mencionaba ahorita, cada complejo es un latido, tráquete, 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 tráquete. Eh, estas Esta frecuencia en los deportistas por temas de eficiencia cardiovascular puede ser menor a 60. Cuando la frecuencia es menor a 60, pero los complejos, es todo este complejo, onda P, complejo QRS, onda T, todo esto es repetitivo y es constante, es es una bradicardia. Bradicardia es una frecuencia cardíaca menor a 60, pero que es normal en el deportista. Entonces acá vemos un hallazgo que es normal en el deportista. Y así sucesivamente encontramos otros hallazgos que se consideran anormales en la población general, pero que son normales en el deportista. En este consenso que les he mostrado, se habla de los criterios de Seattle, que fueron un conjunto como un acuerdo que se llegó en el año 2015, donde muchos expertos, acá está, es la interpretación de acuerdo a estos criterios en Seattle, y nos dan esta tabla. Entonces en esta tabla, por ejemplo, nos dice, hombre, es normal, es normal que deportistas, y cuando hablamos de deportistas, hablamos de personas pues que tienen un volumen alto de entrenamiento, más de 300 minutos a la semana generalmente es de trabajo aeróbico, de ejercicio aeróbico como correr, nadar, montar en bicicleta, los que más adaptaciones cardiovasculares hacen. Los deportistas que hacen fortalecimiento no necesariamente tienen eh, eh, estas adaptaciones. Cuando hablamos de adaptaciones, entonces nos dice, hay unas mediciones que digamos, los médicos del deporte o los cardiólogos hacemos y decimos que si hay un incremento en el voltaje del QRS, cuando hablo de incremento del voltaje, estoy diciendo que estos complejos son más altos, más como más profundos, pues más altos o más bajos acá, y eso puede significar un aumento del voltaje, como lo vemos acá, por ejemplo en esta derivación B3. Esos aumentos del voltaje en un deportista
pueden considerarse normales. También hay unos signos de alteraciones el corazón tiene unas ramas eléctricas, rama derecha, rama izquierda, y hay un bloqueo incompleto de la rama derecha que puede considerarse normal, y así sucesivamente. Hay varios criterios, inclusive hay criterios que son específicos de poblaciones como atletas negros o como menores de 16 años. Bradicardia sinusal es la frecuencia cardíaca menor de 60 o inclusive una arritmia sinusal puede ser normal. Pero esto, si nosotros encontramos cualquiera de estos hallazgos al leer un electrocardiograma, ¿qué consideramos? Que este deportista no se necesita ninguna otra evaluación desde que esté asintomático y no tenga antecedentes familiares de muerte súbita. Es decir, este deportista no requiere un ecocardiograma, no requiere una prueba de esfuerzo electrocardiográfica específica, sino que básicamente sigue su proceso de evaluación preparticipativa y lo volvemos a ver al año siguiente o a los 2 años. Sin embargo, hay unos criterios que se consideran anormales, y esos criterios anormales, ondas T invertidas, por ejemplo, como se ve acá, pero ya en varias derivaciones, como les decía, son 12 derivaciones. Si vemos T invertidas en varias derivaciones, en varias caras del corazón, ya tenemos que ya son hallazgos anormales. Y de acuerdo a todos estos hallazgos anormales que están acá, que son muy específicos, y obviamente, como les digo, es un médico especialista quien tiene el conocimiento para evaluar cada uno de ellos, de acuerdo a esos hallazgos anormales se requieren otras evaluaciones para investigar otros trastornos cardiovasculares. ¿Qué otras evaluaciones? Pues también hay unas guías donde a nosotros nos dice, hombre, si encuentran esas ondas T invertidas, que ya les mostraba que las ondas T son, son estas que están acá, esta es la onda P, el QRS, y esta es la onda T. Si vemos múltiples ondas T invertidas en cara lateral o inferior del corazón, pues estas son las enfermedades posibles: una cardiomiopatía hipertrófica, una displasia ritmogénica, etcétera. Pues vamos a requerir un ecocardiograma o una resonancia magnética nuclear, pues una resonancia magnética cardíaca o una prueba de esfuerzo electrocardiográfica con electrocardiograma o un monitoreo Holter durante 24 horas, etcétera. Básicamente, de acuerdo a cada hallazgo, vamos a solicitar exámenes más avanzados. ¿Qué esperamos nosotros? Que en la mayoría de deportistas a los cuales les hacemos esta evaluación, y les estoy hablando, la mayoría son más del 90% de los deportistas a los que les hagamos esto, probablemente su electrocardiograma va a ser normal o va a tener hallazgos normales, pero en deportistas, o puede que estén incluidos en esto. Hay una clasificación que se llama borderline, que son algunos hallazgos que, si son aislados, no requiere más evaluación, pero si son dos o más de estos hallazgos que se consideran borderline, como que el eje, pues como que la actividad eléctrica esté muy desviada hacia un lado o hacia el otro, entre otros, sí se requiere también una evaluación más específica. Entonces, como resumen, tenemos que el electrocardiograma es fundamental en todos los deportistas, nos ayuda a descartar causas de muerte súbita, a descartar estas posibles causas que puedan aumentar el riesgo que el deportista haga esto. Esto es un examen especializado que lo debe leer un cardiólogo del deporte o un electrocardiograma conociendo al deportista. Nos pasa muchas veces que los deportistas se hacen un electrocardiograma y, como no saben que son deportistas, pues inmediatamente encuentran un hallazgo anormal y le suspenden el entrenamiento. Entonces, sabemos que estos hallazgos, hay hallazgos que son normales en deportistas, aunque sean anormales en la mayoría de la población,
pero hay hallazgos que son totalmente anormales en los deportistas y que nos van a hacer eh, sospechar o sugerir exámenes especializados. Esto es como todo, como el resumen de la información. Espero ser claro con esto y que quede claro la importancia de que este examen se lo hagan nuestros deportistas. Como les digo, se recomienda mínimo cada 2 años como recomendaciones generales pues de las guías. Sin embargo, si yo me lo puedo hacer cada año porque estoy entrenando, tengo eventos participativos, eventos exigentes, es mejor hacérmelo cada año y así voy a estar mucho más tranquilo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho es una alteración, esta displasia o cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho tiene una condición genética muy importante y hay una población en Europa, específicamente en Italia, donde hay una alta prevalencia de esa alteración. Por eso es que allá la principal causa de muerte súbita en estos deportistas italianos es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, es por el componente genético. Si ves por acá, los autores, los principales autores son italianos, Domenico Corrado, ellos son los que más han estudiado la muerte súbita en deportistas. Acá está el señor Domenico Corrado, Antonia Pelicia, esos son dos grandes investigadores italianos de muerte súbita y del papel de la electrocardiografía en la muerte súbita.